procesal. Muy bien, doctores. Una vez más, darle la bienvenida. Muy buenas noches en nombre de nuestra firma legal Pomar y Abogados. Es un gusto tenerlos una vez más en esta plataforma. Espero pues seguir la misma dinámica como hemos venido desarrollando. Vamos a cerrar la clase hasta las 9. De ahí tenemos un receso de 3 minutos o 5. De ahí retomamos con preguntas si hubieran. Continuamos y al final también cerramos nuestra clase con preguntas. Muy bien, doctores. Solo para precisar y que confirmen, por favor, si me están escuchando bien. Sí, doctor. Muy bien, doctora Joana. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir. Eh, un momento, por favor. Ya está. Em, ¿Logran visualizar? ¿Sí? ¿Y se ve? Ya. A ver, un momento. Solo que aquí estoy solucionando. Un momento, por favor, doctores. Bien. Bien, doctores, vamos a iniciar con lo que corresponde al desarrollo del tema de hoy día. Como le decía, vamos a desarrollar lo que es mecanismos, o primero, salidas alternativas dentro del sistema procesal penal y vamos a abordar lo que es el tema de mecanismos de simplificación procesal. Dos, diríamos, factores muy importantes en el sistema procesal penal porque nos va a ayudar evitar quizás llegar hasta el juzgamiento, recorriendo las 3 etapas del proceso penal, que normalmente tenemos ya marcadas por nuestro Código Procesal Penal, lo ha delimitado, indica pues tenemos etapa preparatoria, intermedia y juzgamiento, ¿no? El juicio oral. Pero estos mecanismos que también están en nuestro Código Procesal Penal, lo que son las salidas alternativas del proceso penal, y mecanismos de simplificación procesal son en realidad procesos que van a ayudar a terminar lo más pronto sin necesidad de ir quizás con un plazo dentro de lo que quizás de los delitos, de acuerdo a qué tipo de delitos, ameritan pues irse un año, año y medio, hasta más, ¿no? En un proceso procesal penal. Entonces, para evitar ello, existen pues estas dos alternativas que podemos tomar nosotros estando ya iniciado un proceso penal. Es muy importante, estimados doctores, como abogados, tanto de la parte agraviada como sobre todo abogados defensores, que debemos de tener claro en qué consiste salidas alternativas del proceso penal y qué es mecanismo de simplificación procesal penal, que no son lo mismo. Esto vamos a aclarar. A veces, en un, diríamos, contexto de algunos, ah, confunden que creen que existe solamente mecanismo de simplificación procesal y dentro de ello se encuentran, por decir, el principio de oportunidad. Así lo toman algunos, pero no es así. Por eso hoy vamos a dejar claro esas diferencias y que nuestro sistema procesal penal, nuestro código, pues establece que totalmente son diferentes ambos, diríamos, procesos que se puede aplicar. Para poder nosotros tomar el camino de salida alternativa del proceso penal o mecanismo de lo que es simplificación procesal penal, poniéndonos en diríamos, en el escenario de abogados defensores,
tenemos que analizar bien el caso. Tenemos que analizar a fondo el caso para poder tomar una decisión y decir a nuestros clientes, señor, esto te conviene, vamos a acogernos a este proceso, por decirlo así. O decir, cuando ya el caso está avanzado, en etapa intermedia, por decir, promover la terminación anticipada, por decirlo así. Pero para todo ello, tenemos que conocer, nosotros como abogados, en qué momento le conviene a mi patrocinado acogerse, ¿no? A lo que es salida alternativa de un proceso penal o en qué momento le conviene acogerse a lo que es mecanismo de simplificación procesal a mi patrocinado. Para ello, lo que vamos a buscar nosotros es que no se le afecten o que no se que el resultado, los efectos de estas decisiones no sean pues demasiado lesivas para el investigado o para el acusado, ¿no? Ahora, ¿cuándo puedo tomar yo esos dos caminos? Salidas alternativas o el mecanismo de simplificación procesal. Yo como abogado conozco el caso, he estudiado el caso, entonces veo que este caso a mi criterio, también a lo que veo, debería terminar o debe tener su conclusión de este proceso en la etapa preparatoria nada más, por decirlo así. Entonces, digo, ¿para qué irnos a etapa intermedia, al juzgamiento, si esto podemos cerrar en esta etapa, en la primera etapa, por decir, una salida alternativa busquemos, que es un principio de oportunidad o acuerdo reparatorio? Ent- Porque sé que este caso no tiene futuro, no puede, no es que no puede llegar hasta el juicio, sino que innecesariamente sería dejar que vaya hasta el juzgamiento. En ese sentido, pues tomamos decisión de que en etapa preparatoria terminamos con este caso. Algunos casos van a pasar preparatoria intermedia, van a llegar, pero también allí veo que esto debe terminarse aquí. Entonces analizo bien el caso y digo, señor, mira, le conviene a usted, ojo, tenemos que buscar siempre lo que le convenga a nuestros patrocinados, ¿no? Como abogados defensores, en principio. Yo hablo más desde esa faceta, doctores, como abogados de la parte defensores de los investigados. Pero también como la parte agraviada podemos, o abogados podemos también cuestionar, ¿no? Pero desde diremos desde este escenario, que somos defensores, litigantes, defendemos. Doctores, tengo que determinar bien, si terminación anticipada, tengo que saber lo que es la determinación de la pena, todo, y explicarle, mira, esto le conviene, va a suceder esto y no nos vayamos al juicio. Ahorramos el tiempo y también no vas a gastar más yéndose al juicio. Analizando todo, que es favorable para el patrocinado, planteamos, ¿no? Que se pueda acoger a una terminación anticipada, por decirlo así. Son mecanismos que podemos nosotros hacer. Entonces, ¿quiénes tienen que instar o quiénes tienen que, de alguna otra manera, tomar la decisión de que el investigado se acoja a una salida alternativa del proceso penal o a un mecanismo de simplificación procesal? Somos nosotros, doctores, los abogados. Previamente hay que explicarle bien, hay que instruirle bien en qué consiste cada decisión que se va a hacer. Y es así, pues tenemos, doctores, con introducción en nuestro sistema procesal penal esos dos, diríamos, dos escenarios del proceso de simplificación procesal y mecanismo de lo que es salidas alternativas. Salidas alternativas. Son dos cosas totalmente distintas, pero son prácticamente que diríamos procesos que nos van a inducir o ayudar a que no nos vayamos al juicio innecesariamente quemando las etapas del proceso penal. Muy bien, doctores, así iniciamos. Es así, acá en el material vemos las dos diferencias, salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal. Por cierto, doctora, me encuentro en provincia, le dije esto de viaje, pero no les incomode, de rato a rato voy a tomarme agua de muña porque hace frío, y pues para que también la altura no me afecte mucho. Bien, doctores, entonces, salidas alternativas
como mecanismo de simplificación procesal, como ya les he indicado, son dos caminos para a entender, doctores, totalmente diferentes. No confundamos eso, por favor. Para eso estamos desarrollando estos cursos, para enseñar, para aprender, que son dos caminos distintos. Esa es parte del sistema procesal penal, ¿no? Entonces, estos mecanismos de lo que es simplificación procesal, así le he titulado en realidad, que son como salidas alternativas, como la simplificación procesal propiamente dicha, son procedimientos que van a buscar, ¿no? Uno es importantísimo, agilizar el proceso, que el proceso se desarrolle de manera rápido, ¿no? Y que los efectos de este proceso sean eficientes, ¿no? Y algunos no va a incluso necesitar llegar hasta procesos judiciales, sino va a concluir en la instancia de la fiscalía, etapa, diríamos, ¿no? En lo que son los despachos fiscales, ¿no? Entonces también acá, con lo que es este camino, tanto de salida alternativa como mecanismo de simplificación procesal, también lo que se busca es reducir el tiempo, que no se vuelvan muy complejos los casos y que la duración de trámite este proceso penal pues que sea cortísimo, ¿no? Cortísimo. Y para eso existen estos dos caminos, doctores. Dentro de ello tenemos salidas alternativas. Entonces, primero les decía, dentro de salidas alternativas, nuestro Código Procesal Penal contempla e indica, específicamente en artículo 2 de nuestro Código Procesal Penal está, dice, el primer camino de salida alternativa es el principio de oportunidad y el segundo es el acuerdo reparatorio. Esos dos forman parte de salidas alternativas. Por favor, doctores, no confundamos. Nunca me vayan a decir, doctores, vamos a aplicar mecanismo de simplificación procesal que es el acuerdo reparatorio. No es así, doctores, no, no es así. Porque acuerdo reparatorio forma parte de salidas alternativas del proceso penal y no de mecanismo de simplificación procesal. Entonces, en este curso, pues, doctores, programé, en realidad, para saber manejar estos dos caminos en un sistema procesal penal y poder tocar y compartir con ustedes este conocimiento. Es así, en estas salidas alternativas, lo que se busca, como le estoy indicando, en realidad es reducir el tiempo, ¿no? En realidad es importantísimo eso, y que no se llegue al juicio, el proceso que no llegue al juicio, que no se haga juzgamiento y que se evite, ¿no? Lo que es la tradicional persecución penal. Eso busca con salidas alternativas. Y dentro de salidas alternativas, pues se encuentran el principio de oportunidad y también lo que es acuerdos reparatorios. O también lo llaman algunos criterios de oportunidad. ¿Por qué? Un momento, brevemente acá acuño esto. ¿Por qué lo llaman criterio de oportunidad y no acuerdo reparatorio, principio de oportunidad? Eso lo llaman, doctores, por un punto de que dentro de las diligencias preliminares quizás nos acogieron a principio de oportunidad. Tampoco tocaron lo que es acuerdo reparatorio. Existe pues el tema de lo que ya acusación ya está en la etapa intermedia. Entonces allí se puede forzar de manera excepcional lo que es criterio de oportunidad. Va a tener casi el mismo efecto del principio de oportunidad. Por decir, cuando quiere aplicar el criterio de oportunidad, ya cuando el caso está acusado, la etapa intermedia, siempre es bueno, acá doctores les dejo el tips, como se dice siempre, es realizar reuniones informales, se dice así, con el Ministerio Público. Es decir, como abogado de la parte acusada, puede sacar pues una cita con el fiscal a cargo, acudes a su despacho y le planteas de que el caso sí está acusado, le dices, ¿no? Pero la pena pues no supera ni los 2 años y la reparación civil no es mayor a 5.000 soles. Entonces, y además mi patrocinado es la primera vez que está siendo pues investigado todo, no tiene antecedentes, y teniendo ello le dices, señor fiscal o señora fiscal, ¿cabe la posibilidad que acá podemos arribar a un criterio de oportunidad que
se abstenga, ¿no?, de la acción penal, que no se sentencie, que no se genere nada de efecto punitivo, sino el patrocinador sí se va a comprometer a resarcir, ¿no? Pago lo que es reparación civil. Si tú le planteas eso y la fiscalía te dice, sí, está bien, doctor, no hay problema, entonces por esa reunión informal que han tenido, ese acuerdo, no se redacte un documento, nada, por eso se llama reunión informal, pero sí conversan entre fiscalía y el abogado de la parte acusada. Entonces, con esa mentalidad, con ese preacuerdo, se llega a la audiencia de acusación que está programada, por decir. Entonces allí, antes del inicio de la audiencia, tú puedes levantar la mano y hacerle saber al juez de investigación preparatoria diciendo que previamente te has reunido con un representante del Ministerio Público y que quieres arribar, o tu patrocinado quiere arribar a un criterio de oportunidad. Ya en esa etapa intermedia se le llama criterio de oportunidad. A nivel preliminar se le llama principio de oportunidad, que en realidad va a ser la misma aplicación, solamente la nominación va a cambiar por un lado. Entonces, eh, el juez o la juez o el juez de investigación preparatoria va a decir, está bien, no hay problema, entonces vamos a proceder con criterio de oportunidad. ¿Y en qué consiste eso? Doctores, les dejo también esto para que sepan la experiencia. Para que puedan acogerse a criterio de oportunidad ya en la etapa intermedia, cuando ya exista acusación, ¿ya? No se va a discutir antes de que inicie la oralización de acusación de la fiscalía. No, no se discute criterio de oportunidad muy aparte, sino la regla es lo siguiente, que quede claro y que ustedes, por favor, tomen en cuenta y que así cuando van a aplicar, lo apliquen. Si el juez dice, está bien, vamos a verlo o discutirlo en su momento oportuno, si dice ello, está diciendo que vamos a empezar con la acusación. Entonces la fiscalía va a oralizar su acusación. Va a oralizar su acusación. ¿Ya? Va a oralizar su acusación, termina la fiscalía, corre traslado al abogado del acusado. Ahí el abogado, y ya para que quede constancia que está grabándose la audiencia, dice, señora magistrada, con todo respeto, como defensa técnica del acusado, en este momento, solicito a su judicatura poder, ¿no?, ver lo que es el criterio de oportunidad. Además, tenemos previa conversación con representantes públicos, patrocinado, el primerizo, no tiene antecedentes y la pena, pues, a imponerse no supera ni mayor a 2 años. En ese sentido, solicito a su judicatura poder conferenciar brevemente con el representante del Ministerio Público a efectos de arribar a un criterio de oportunidad. Y así lo pueden decir. Entonces la fiscalía le va a decir, digo, el juez le va a decir, correcto, doctor, muy bien, este es el estadio. Les dejo 3 minutos o 5 minutos para que precisen algunos puntos con el Ministerio Público. Entonces ya nos dan ese espacio, hablamos, como ya tenemos reunión informal, preacuerdo con la Fiscalía, ya no hay mucho que discutir, simplemente ahí para la grabación quedamos, pues, doctor, sobre lo que es la pena, no se va a obtener, lo que es reparación civil, la forma y modo de pago, se queda allí con la Fiscalía y se termina y comunica al juez y le dice, señor magistrado o señora magistrada, ya nos hemos puesto de acuerdo, entonces la fiscalía va a plantear lo que es criterio de oportunidad. Y la fiscalía lo plantea y me preguntan, al abogado defensor le pregunta al juez, dice, doctor, ¿ese es el acuerdo que han tenido? ¿Es correcto? Obviamente que nosotros hemos acordado ello y decimos, sí, es correcto. Muy bien. Y se aplica el criterio de oportunidad. Y eso tiene el mismo efecto de principio de oportunidad. Solamente, mm, ya me estoy adelantando, creo que más adelante vamos a hablar, pero igual ya le estoy indicando acá de que para ello se va a dictar, doctores, lo que es el tema de aprobación de criterio de oportunidad, es correcto, y se deja suspendido hasta que se cumpla con el pago de la reparación civil. Eso sí, puede que 5 o 6 cuotas termine y terminada el pago de la reparación civil se le comunica al juzgado para que dé cumplimiento y se archive allí el caso. Y así se maneja un criterio de oportunidad cuando ha llegado a la etapa intermedia ya de la acusación. Eso es, doctores, así se hace. Muy bien. Entonces, las alternativas, doctores, son principio de oportunidad y acuerdos reparatorios. Lo vamos a profundizar más adelante.
Mecanismos de simplificación procesal, doctores, son ya también procesos que van a abreviar las etapas del proceso penal, que irnos intermedio, digo, preparatorio, intermedio, juzgamiento, ¿no? Es, también cuidan la economía procesal, entre otros, y dentro de ello tenemos, por ejemplo, acusación directa, proceso inmediato, tenemos lo que es terminación anticipada, la conclusión anticipada del juicio y el proceso de colaboración eficaz, que ahora existe también eso, ¿no? Esos son ya mecanismos de simplificación procesal, que es totalmente diferente de salidas alternativas, que no es lo mismo. ¿Ya, doctores? Eso es. Entonces, teniendo en cuenta esas dos, diríamos, esas dos vertientes, esos dos caminos, continuamos. Brevemente, ya les indiqué, ¿no?, que la lógica del mecanismo de la simplificación procesal o salidas alternativas es ello, reducir el tiempo, simplificación del proceso, que sea dentro del plazo razonable y que se cuide la economía procesal, entre otros, ¿no? Y que se puede solucionar el proceso en un plazo no excedente a más de o un mes, si es posible, ¿no? Eso es la lógica del mecanismo de simplificación procesal. Entonces, ¿cómo podemos elegir qué es un medio alternativo adecuado? O sea, salida alternativa o también lo que es el tema de simplificación procesal. Para ello es muy importante esos puntos que he considerado acá, doctores. Primero, analizar la posibilidad de solución, ¿no? Y la satisfacción de los involucrados, tanto en la parte investigada como en la parte agraviada. Otro punto importante que debemos nosotros tener en cuenta, les decía, ¿no? Como abogado tenemos que estudiar, determinar, tenemos que tomar decisión, es analizar la repercusión social también que puede traer esta decisión que se va a tomar. Y por otro lado, también conocer el caso en toda su magnitud, estudiar el caso y de acuerdo a ello pedir esas dos alternativas, a cuál de los caminos elegimos. Y por otro lado, doctores, tener en cuenta, eso es lo que criterios previstos en nuestra norma para cada salida alternativa o para cada mecanismo de simplificación procesal. Sobre todo, conocer su procedencia, cómo podemos manejarlo este tema, ¿no? Y obviamente saber cuáles van a ser sus consecuencias, ¿no? Y también para lo que tiene que implicar tanto la parte investigada o acusada o como la parte agraviada, ¿no? Esos puntos importantísimos, doctores, debemos tener en cuenta antes de tomar decisión de escoger el camino. Bien, ahora nos vamos centrados, doctores, directamente en lo que es el tema de primera salida alternativa del proceso penal, que es el principio de oportunidad. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 2 de nuestro Código Procesal Penal. Allí desarrolla todo lo que es el principio de oportunidad, el código. Pues hay que leerlo, ahí está todo detallado, pero nos centramos ahí. En realidad, el principio de oportunidad, doctores, es lo que la norma lo estipula, lo que el Ministerio Público siempre lo maneja ello, y lo que estamos pues aquí desarrollando, viendo es, como dice el jurista San Martín, ¿no? El principio de oportunidad que tiene que ver obviamente con el principio de legalidad, ¿no? Que obliga al Ministerio Público a iniciar la acción penal cuando hay indicios de delito, ¿no? Excepcionalmente acá, ¿no? La ley permite al fiscal no promover la acción penal. Eso es cierto, no, no va a promover, va a haber abstención de acción penal, no se abstiene de acción penal, ¿no? Que preliminarmente es una vez que se abstiene, se archiva y también puede llegar a lo que es sobrecimiento, ¿no? Con el principio de oportunidad. Entonces, los criterios que para el principio de oportunidad, doctores, siempre vamos a hablar de los delitos que no tengan una relevancia pues mayor a 5 o 6 años, o si no son los delitos en principio que no son de mayor cuantía para entendernos así, ¿no? Entonces, supuestos esenciales para su aplicación existen, ¿no? Que el agente afectado por el delito, que como autor, víctima, entre otros, se trata de un supuesto, una falta, necesidad o pena que no es de mayor cuantía y que esto se puede aplicar como principio de oportunidad, ¿no? Que la mínima también exista, que la mínima gravedad del delito, ¿no? Es importantísimo, como decía, tiene que ser de delito, ¿no? Que mínimo, ¿no? No vamos a pedir principio de oportunidad por un delito de violación sexual, eso nunca, tampoco, ¿no? Entonces, hay condiciones, hay requisitos, ¿no? Para poder llegar a aplicar el principio de oportunidad. Y también que
existan supuestos de atenuencia de pena también, eso, ¿no? Viendo esos tres puntos, se puede aplicar lo que es principio de oportunidad. Ahora, ¿cómo se materializa el principio de oportunidad? La materialización del principio de oportunidad, pues, es de la siguiente manera. El fiscal notifica, ¿no? A través de lo que es el tema de principio de oportunidad a las partes, fijando la fecha para que concurran y para que puedan arribar a este mecanismo de salida alternativa que es principio de oportunidad. En la lógica, doctores, en la lógica siempre lo que es principio de oportunidad, lo que es acuerdo reparatorio, se debería de convocar a petición del investigado, porque es el interesado que quiere cerrar este proceso. Eso digo, se debería de hacer. Pero muchas veces en la práctica no es así. El Ministerio Público programa como una diligencia incluso y notifica a las partes señalando la fecha para lo que es principio de oportunidad, ¿no? Entonces esa fecha que lo señala, concurren las partes, ahí pues indica, la fiscalía explica en qué consiste lo que es principio de oportunidad, les hace entender a la parte agraviada como al investigado y les invita que pueden llegar o pueden acogerse a esta salida alternativa, principio de oportunidad. Sobre todo, le va a instar al investigado, ¿no? Porque cuando se acoge al principio de oportunidad, ojo, no se va a generar antecedentes penales. Va a haber abstención de acción penal. Solamente van a llegar a un punto en la que tienen que eh, ver lo que es el pago de lo que es la reparación civil allí, lo que dice la parte agraviada, cuánto le puede resarcir, y eso se tiene que ponerse de acuerdo. O lo paga de una sola armada o fraccionada, y eso levanta o se desarrolla en el acta de acuerdo de lo que es principio de oportunidad, ¿no? Eso es lo que se va a ver. Entonces, abstención de acción penal y solamente pago de reparación civil. Ese es el principio de oportunidad. Entonces, para el principio de oportunidad, siempre insta el Ministerio Público dirige como tal y interviene la fiscalía sobre todo indicándole que se va a obtener acción penal, no va a perseguir al investigado y esto ya acá se desarrolla. En la práctica, cuando se aplica casi con frecuencia principio de oportunidad. Dos ejemplos ponemos en la práctica. Primero, por delito de omisión de alimentos, ¿no? Eso es cuando la fiscalía apertura la investigación preliminar que en muchos casos, por delito de omisión, la asistencia familiar, el Ministerio Público no apertura la diligencia de investigación preliminar. Según la lógica, es cierto, también le doy razón a la Fiscalía, pero como no también, dice, aquí se encuentra un delito consumado. Y como existe un delito consumado, yo no tengo la necesidad de probar e investigar y por lo tanto promuevo proceso inmediato. Esto es lo que hacen muchas veces. Pero algunos con otro criterio también que respeto ambos criterios, pero a veces eh, ya respeto las decisiones que los fiscales aperturan las diligencias preliminares. Una vez aperturadas las diligencias preliminares, notifican al investigado como la agraviada y les invita a arribar a un principio de oportunidad, donde el señor puede pagar quizás lo que debe, por decir, 5.000 soles, 2.000 soles ahora, y en tres cotas de 1.000, posteriormente en 3 meses más. Es un acuerdo, se abstiene de acción penal y allí queda todo. Pero sí, el cumplimiento, la fiscalía va a estar vigilando que el señor en 3 cotas más que se programó debe de cumplir. Si no, se revoca el acuerdo y continúa el proceso común. Así es. En esos casos, muchas veces se llega a un principio de oportunidad.
Lo que normalmente usan y que es más usual es en los accidentes de tránsito o conducción en estado de ebriedad, sobre todo. Conducción en estado de ebriedad se acoge en principio de oportunidad. Y ello, lo que se acogen, amerita también pues abstención de acción penal y se archiva el caso. Lo que es principio de oportunidad en cuanto a lo que es conducción en estado de ebriedad, peligro común, entre otros. Allí, ¿quién es la agraviada? Es el Estado. Hay que reparar al Estado. Para eso sí, normalmente los fiscales exigen el pago íntegro de la reparación civil al Estado, que es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y le dicen, señor, va a pagar 800, va a pagar 900, de acuerdo a la tablilla que existen, ¿no? De sanciones, de acuerdo a la gravedad del delito, sobre todo de usaje etílico, entre otros, conducción en estado de ebriedad, le acogen pensión de oportunidad y le dicen, pues, paga al Banco de la Nación 1.200 o 900, dependiendo, le estoy diciendo, doctores de usaje etílico, pagan en una sola armada al Banco de la Nación, con ese voucher van y le dicen, ya está cancelado y me acojo a principio de oportunidad. Y procede. Estaba detenido incluso, y se acoge al principio de oportunidad y libertad inmediata. Así lo hacemos, ¿no? Así es. ¿Para qué irnos a un proceso común? Porque si podemos aquí solucionarlo. Así es, doctores, en conducción de estabilidad se soluciona de esa forma. Y la fiscalía, obviamente, se abstiene de acción penal y se ordena su inmediata libertad del detenido. Ya. En esos casos, doctores, ejemplo les pongo, principio de oportunidad que se aplica. Como ven, es un mecanismo, ¿no? De una salida alternativa del proceso y se simplifica y se ahorra tiempo. También dinero, podemos decir, a quien no van a gastar más yéndose por el proceso común como corresponde, quemando las etapas, sino concluimos antes. Ya, así es. Entonces, principio de oportunidad, doctores, en eso consiste. A cerrar el proceso en un breve tiempo, resarciendo a la parte agraviada la reparación civil y hay abstención de acción penal. No genera antecedentes, nada. Eso es el principio de oportunidad, doctores, que siempre se aplica en, es el tema de esos dos delitos que les he dicho que es más común, usual, pero también se puede aplicar otros delitos que ya hemos indicado, que los delitos, las penas no sean pues de mayor cuantía o de mayor gravedad. ¿Cuál es el efecto del principio de oportunidades? Acá central es importante. El fiscal emite disposición de abstención de acción penal, es muy importante, y consecuentemente archiva el caso. Cuando el acuerdo sobre el pago de reparación del daño está sujeto a plazo, el fiscal debe, valga la redundancia, fiscalizar y suspender todavía el cumplimiento. Una vez que se concluyó con el último pago o con la última cuota de cancelación, ahí emite la disposición de abstención de acción penal, porque puede que no cumplan, entonces simplemente se deja sin efecto el acuerdo y continuamos con el proceso. Así, doctores. Entonces, esto de acá surge siempre en acuerdo entre el Ministerio Público, el investigado y la parte agraviada. La Fiscalía a efecto de la pena, la parte agraviada y el investigado. Principio de oportunidad. El acuerdo reparatorio. ¿En qué consiste el acuerdo reparatorio? El acuerdo reparatorio, en principio, les dejo claro, doctores, que dicen algunos, ¿por qué acuerdo reparatorio si el principio de oportunidad casi son los mismos? Parece, pero no son los mismos. El acuerdo reparatorio, en realidad, es una institución, como dice el doctor Angulo Arana, procesal penal compositiva, ¿no? Del conflicto de carácter consensual. Eso es lo importante, carácter consensual. Es decir, aquí se van a reunir, obviamente, convocado por la Fiscalía, solo la Fiscalía inicia la diligencia, apertura de acuerdo reparatorio, pero quienes se van a poner de acuerdo y se va a discutir es sobre lo que es reparación civil entre la parte agraviada y el investigado. Aquí no interviene la Fiscalía,
La fiscalía no va a intervenir diciendo, oh, investigado, si llegas a acuerdo reparatorio, ojo, no te voy a generar antecedentes, ojo, me voy a abstener de acción penal. Así no interviene la fiscalía acá. Aquí estamos en un escenario netamente, diría yo, civil, exclusivamente civil. La parte agraviada tiene que estar de acuerdo, ¿no? Con lo que se le va a pagar sobre el daño que se le ha ocasionado al cometer ese delito. Entonces, el acuerdo reparatorio, en el acuerdo reparatorio, el protagonismo, o los protagonistas que son la parte agraviada y el investigado, pero la parte agraviada es quien busca, ¿no? Ser reparado por el daño sufrido. Y la víctima tiene que estar satisfecha con lo que se le va a ofrecer de resarcir el daño causado. El autor del delito, del ilícito penal, va a decir, mira, yo le pago 20.000 soles por el daño que le he causado y que esto quede aquí. Lleguemos en ese acuerdo, dice. Voy a repararte el daño. Por eso, netamente civil, te reparo el caso, parece, te reparo el daño. ¿Esto está bien? Entonces la parte agravada dirá, sí, estoy conforme con 20.000 soles. ¿Y cómo me vas a pagar? La forma del pago. Dirá, ahora le doy 10.000 soles y los 10.000 soles le pago en dos partes 5.000 puede ser. Si ella acepta, está satisfecha, hay un acuerdo, se reparó el daño. Y eso se le comunica al fiscal. Ahí se le llama al fiscal, hemos llegado a un acuerdo, la parte de la está contenta con lo que se le va a resarcir el daño. El fiscal toma conocimiento, redacta el acta de acuerdo reparatorio y como consecuentemente, obviamente, también acaba, lo que va a pasar es la abstención de acción penal. Pero en la decisión que hubo entre la parte agraviada como la parte investigada, no intervino la fiscalía directamente. Ese es el primer detalle o la primera diferencia de acuerdos reparatorios, donde tiene que estar de acuerdo con la reparación es la víctima. En cambio, por ejemplo, en principio de oportunidad, la fiscalía interviene, le hace entender, como que, mire, la pena te condenada, señora, recibe este dinero, está bien, algo así dice. Pero en acuerdo reparatorio no, en principio no. Se respeta a la víctima. La víctima es que tiene que decidir cuánto es prudentemente el monto que se debería de resarcir como reparación. Sí. Ese es el primer punto de diferencia de acuerdos reparatorios, ¿no? Son diferentes, principio de oportunidad y acuerdo reparatorio. Por ejemplo, en un accidente de tránsito no podemos hablar de acuerdo reparatorio, porque la Procuraduría del Ministerio de Transportes no va a venir y no va a decir si estoy de acuerdo o no para que se lleve a cabo acuerdo reparatorio y recién se obtenga acción penal. No, por eso no se puede instar lo que es acuerdo reparatorio, sino principio de oportunidad. El principio de oportunidad decía, el Ministerio Público interviene y el Ministerio Público decide y dice paga este monto por este delito, ya terminó. Ya terminó el proceso prácticamente. Principio de oportunidad. En acuerdo reparatorio no. Necesariamente tiene que estar presente para esa diligencia la parte agraviada. En cambio, en principio de oportunidad no. Como por ejemplo, puse el ejemplo de accidente de tránsito o digo, conducción en estado de ebriedad. No necesariamente tiene que estar la parte agraviada, sino incluso en el investigado, ahí paga la reparación al Estado, ya se acoge principio de oportunidad. En cambio, en la salida alternativa de acuerdo reparatorio, no. ¿Cuándo, en qué casos procede acuerdo reparatorio? Acá les he indicado en lesiones leves, como hurto simple, ¿no? Hurto de uso, hurto de ganado o abegiato, mayormente también hurto de ganado, sobre todo, apropiación ilícita de un bien, estafa, defraudación, fraude de administración de personas jurídicas, daños simples y libramiento indebido. En todos esos delitos se puede aplicar acuerdos reparatorios, porque allí siempre la parte agraviada va a intervenir y la parte agraviada va a decidir si se le va a resarcir el monto que quiere o no. Tampoco se va a pagar caprichos, ¿no? Por eso se llega a un punto de concesión, casi especie de conciliación. Prácticamente como una conciliación es el acuerdo reparatorio, vista desde el mundo civil. Así es, doctores.
Un ejemplo le traigo acá en el tema de un acuerdo reparatorio, por ejemplo, apropiación ilícita. Una amiga, durante la pandemia, había trabajado para una empresa ex y le dieron un dispositivo y para ser exacto le dieron una máquina de laptop, ¿no? Una computadora, portátil, laptop, para que trabaje desde su casa y en el contrato decía que ese lo tendría en su posesión la trabajadora por un año. Ella, antes de que finalice ese año, tuvo otra oferta laboral mejor en Piura, en Retropúblicos, se fue allá, comunicó a la empresa y le dijo, se le va a entregar también el bien, ¿no? El objeto que me entregaron, pero lo hizo esa entrega a través de su prima. Al parecer la prima no entregó bien a la empresa, que la empresa no registraron la devolución del bien, todo eso, y pasado un año la empresa le denunció por apropiación ilícita. Le denunció. Entonces ella viene diciendo, doctor, ¿qué puedo hacer? Ayúdame acá. Ya están investigando, yo no sabía la notificación y ya están formalizando el caso, pero me han llamado para acuerdo reparatorio. Si puedo hablar con la fiscalía todavía. Estoy dentro de la investigación preparatoria. Me dice, sí, podemos hacerlo. Entonces fuimos a hablar con la fiscalía, todo, acuerdo reparatorio, vino el gerente de la empresa ex, todo, acordamos un monto de que debería pagar, recuerdo, 1.000 soles, le pagó y con eso se solucionó todo y hubo abstención de acción penal y se resarció y acuerdo reparatorio prosperó. Y así lo hicimos. Ella dijo, gracias porque no me van a perjudicar, porque si me iban a acusar, quizás me iban a sentenciar, me generaban antecedentes, todo. Eso es lo que no quería, doctor, gracias, dijo, y así los manejamos. Entonces, así en esos casos se pueden manejar acuerdos reparatorios, como por ejemplo, apropiación ilícita. Por eso, cuando ven ustedes, van a asumir casos, delitos de esta naturaleza, doctores, busquen el acuerdo reparatorio y ahí terminen el caso. ¿No? Ahí termina el caso. Mi consejo es eso. Entonces, doctores, acuerdo reparatorio totalmente distinto de principio de oportunidad. En el acuerdo reparatorio, de manera sine qua non, debe de estar la parte agraviada para poder llegar, valga la redundancia, a un acuerdo. Sí o sí. Es la diferencia de principio de oportunidad. Por eso existen dos caminos, dos salidas alternativas del sistema procesal penal. Estoy acá como salida alternativa casi del mismo camino. Hay abstención de disposición de abstención de ejercicio de acción penal, la fiscalía, y dicta disposición pues, también de que se va a archivar el caso. Pero siempre y cuando se ha cancelado toda la reparación civil. De no ser así, se suspende hasta que se cumpla y al final, después del cumplimiento de la última cuota que se comunica a la fiscalía, emite la disposición de abstención de acción penal. Así es, doctores. Esas dos figuras, esos dos caminos, tanto como principio de oportunidad y lo que es acuerdo reparatorio, son usados normalmente en el sistema procesal penal, bastante. Pero para poder usar nosotros, como les decía, saber conocer el contenido de la denuncia, conocer a fondo y qué es lo que queremos, o principio o acuerdo. Y en esas tenemos que estar bien claro y luego, obviamente, nosotros decidir. Es así, acuerdo reparatorio también tiene sus efectos, como el fiscal no continúa con la investigación ni acusará al imputado, porque han llegado a un acuerdo con la parte agraviada y terminando lo que es el cumplimiento de pago de lo que es la reparación, se extinguirá acción penal y se archivará el caso y ahí termina. ¿No? Y el agraviado que participó obviamente en el acuerdo siempre estará pues contento con lo que se le va a pagar reparación civil. Así es, ¿no? Eso es el punto, doctores, tanto como principio de oportunidad como acuerdo reparatorio. Dos alternativas que forman parte de esas salidas alternativas, dos caminos que podemos usarlas en los procesos penales en favor del investigado siempre, o como también de la parte agraviada cuando en acuerdo reparatorio se resarce el daño causado de lo que está de acuerdo la parte agraviada, ¿no? Siempre es así. Muy bien, doctores. Hasta aquí llegamos con primer bloque.
para luego continuar con el segundo bloque que vamos a abordar, lo que es mecanismo de simplificación procesal. Hacemos un receso de unos 3 a 5 minutos, retomamos nuestra clase con preguntas en un breve tiempo que vamos a iniciar. Muy bien, doctores, dejamos receso. Retomaremos con preguntas, doctores. Nos vemos en unos 5 minutos, doctores.
Estimados doctores, vamos a retomar con nuestra, a ver, clases. Si hay preguntas, me lo hacen saber, doctores. Si no, continuamos con desarrollo de la clase. Doctores, les escucho, doctores. O les leo, también pueden escribirme un mensaje. Doctor, si bien es cierto, buenas noches. Si bien es cierto, es lamentable, ¿no? La pérdida. A veces, por ejemplo, en el caso de conducción en estado de ebriedad y hay una víctima, los familiares, es penoso que pierdan a su familiar, pero cuando se trata del acuerdo reparatorio, a veces exageran en el monto. Lamentablemente, la vida no tiene precio, pero sí tendríamos que tener en cuenta que no, no es siempre es compatible con lo que ellos deben pedir, ¿no? Sí, doctora, justamente le decía, en el acuerdo reparatorio tampoco vamos a ver o que el investigado, el acusado, va a aceptar el capricho, ¿no? De la parte agraviada que a veces existe, ¿no? Entonces, tiene que ser un justo medio de acuerdo, a especie de conciliación, que se pongan de acuerdo y que se puede resarcir el monto y que sea también prudente lo que solicitan, ¿no? De no ser así, no hay acuerdo reparatorio, no prospera, el caso continúa, van a formalizar etapa intermedia y podemos irnos al juicio, incluso solamente por reparación civil, por lo que piden de manera excesiva y tú defiendes al acusado y que al final quizás logren menos, no lo que están pidiendo. También esa posibilidad existe, ¿no? Solo irnos por el tema de reparación civil del juicio, porque no está de acuerdo la parte acusada pagar un monto que a veces sí exageran, se exageran. Así, doctora. ¿Algún comentario, preguntas, doctores? ¿Alguien más? ¿Hay preguntas, doctores, para continuar en el caso contrario? Bien, al parecer no, entonces vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase. Doctores, disculpen, hay un pequeño percance, ya solucioné. Ya. Doctores, continuamos. Los mecanismos de simplificación procesal, en realidad,
cumplen ya una función diferente de lo que son salidas alternativas, ¿no? Son los que van a permitir abreviar la etapa del proceso. Abreviar, es importantísimo eso, ¿no? Ya con mecanismos de simplificación procesal, ya el caso está en la esfera judicial, doctores, ¿ya? En las salidas alternativas, no todavía. Entonces, dentro de ello, lo que se busca es abreviar el proceso, ¿no? E incluso obtener una sentencia de manera anticipada, por decirlo así, ¿no? Por eso, cuando, por ejemplo, alguien se acoge a la conclusión anticipada, sacan la sentencia conformada anticipadamente, dicen, o sentencia anticipada, entre otros, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta cuando vamos a tomar la decisión de elegir un camino de mecanismo de simplificación procesal, ojo que quede, esto ya será siempre aprobado por un juez. La primera diferencia, el juez de investigación preparatoria o juez unipersonal o colegiado aprobará el mecanismo de simplificación procesal, dependiendo qué camino se acoge o qué camino se toma. En cambio, en las salidas alternativas no interviene el juez, sino estamos en la esfera del despacho del Ministerio Público todavía, ¿no? Eso es primero. Como decía el jurista, ¿no? Neira Flores, que como el fin de lo que es mecanismo de simplificación procesal, doctores, tiene una finalidad, ¿no? Es descongestionar el proceso común, ¿no? Por eso el nuevo Código Procesal Penal permite que existan estos caminos, estos mecanismos de simplificación procesal, como son acusación directa, proceso inmediato, terminación anticipada, conclusión anticipada y la colaboración eficaz. Y todo eso está contemplado en nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Como la acusación directa, 336, ¿no? Numeral 4 con nuestro Código Procesal Penal, entre otros, doctores. Entonces, aquí ya llegamos a un escenario donde ya interviene el juez. Les decía, de investigación preparatoria o también unipersonal. ¿Por qué unipersonal? Por ejemplo, cuando el acusado quiere acogerse a la conclusión anticipada, ya prácticamente está en el juicio. Entonces, quien va a aprobar este mecanismo es un juez unipersonal o los jueces colegiados a la conclusión anticipada. Así, doctores, ¿no? Ese es el primer punto. A ver, seguimos. Dentro de ello, que el primer punto de lo que es mecanismo de simplificación procesal es la acusación directa. Importantísimo. Acusación directa. ¿En qué consiste lo que es la acusación directa? Que no es lo mismo que un proceso inmediato. Puedo preguntarme, ¿no? No, doctores. Por algo, nuestro código lo separa, que el proceso inmediato es totalmente distinto que la acusación directa. Para entendernos bien, la acusación directa funciona una vez iniciada la investigación preliminar, el Ministerio Público, dentro de su investigación con las diligencias preliminares, ¿no? Dentro de su investigación que ha realizado con diligencias preliminares, pues encuentra los indicios, elementos que le va a permitir llevar al investigado directamente a la acusación. No va a formalizar el caso, ¿ya? No va a realizar la formalización de investigación preparatoria. Solamente dentro de diligencias preliminares ya cuenta, ¿no? Con indicios, ¿no? Con la diligencia que ha realizado, que existe, pues que existe prueba suficiente, por decirlo así, de una manera suficiente, ya existe la prueba suficiente sobre la comisión del delito, ¿no? La fiscalía, y que aquí existe lo que es el principio de lo que es el tema de lo que es imputación concreta, incluso ha podido individualizar la imputación si son más de dos investigados. Entonces, la fiscalía lo que va a realizar es acusar directamente, presentar su acusación sin formalizar el caso.
presenta al juez de investigación preparatoria su acusación y obviamente teniendo en cuenta los elementos que exige la acusación directa. No todo lo que es de diligencias preliminares, existen pruebas suficientes, que la imputación es cierta, concreta sobre un investigado o sobre los investigados, la fiscalía lleva la acusación directa. No. Para promover la acusación directa, tiene que también tener condiciones, doctores, condiciones. Pero sí quien lo promueve la acusación directa es la fiscalía. Acusación directa se realiza promovido por el Ministerio Público. No va a solicitar el investigado que se realice la acusación directa, ¿no? Es decir, el Ministerio Público realiza esta acción porque tiene, como les indicaba, doctores, una prueba suficientemente de la realidad de los hechos sobre el delito y que con eso existe para la Fiscalía y su convicción que existe, pues, que el imputado sí ha cometido ese delito. Y con esa convicción realiza acusación directa. Ojo, la acusación directa es por la iniciativa del Ministerio Público, cosa que, por ejemplo, terminación anticipada va a ser pues a pedido de la parte acusada, investigada. ¿Ya? Ese es nuestro Código Procesal Penal, si existe, ¿no? El artículo 336, número 4, donde la acusación directa forma parte del proceso común, sí, en principio, pero forma parte del proceso común, pero busca, ¿no? De manera alternativa, evitar trámites innecesarios y por eso se pasa a lo que es la formalización y se acusa directamente, para que se realice lo que es audiencia de control de acusación. Ahora, los elementos que debe tener la fiscalía para poder acusar de manera directa, ya de manera adelantada, les voy indicando, es que haya individualizado, ¿no? La imputación al imputado. Es importantísimo la individualización. Segundo, tiene que haber detalladamente, de manera coherente, razonable, la descripción del hecho o de los hechos. Es importantísimo. Eso debería tener ya la fiscalía para poder acusar directamente. Tiene que tener la fundamentación de la postulación de la prueba, de la probatoria. Tiene que tener eso de ahí como elemento de convicción, entre otros, ¿no? Tiene que precisar lo que va a pedir, lo que es la petición de la pena y como también lo que es la reparación civil. Eso es importantísimo. Y por último, tiene que acreditar también lo que son los ofrecimientos de pruebas, qué pruebas van a ir postulándose en la etapa intermedia para acusar y que podrían ser actuados cuando pasan al juzgamiento en el juicio. Eso son puntos clave, o esos son puntos claves. Eso debería tener en cuenta el Ministerio Público para realizar la acusación directa. Entonces, existen elementos, existen condiciones para que la Fiscalía realice la acusación directa. En la práctica, muy pocas veces se usa, muy pocas veces. ¿Verdad? Ya les voy a decir, en el desarrollo que he tenido yo como abogado litigante, ejerciendo la defensa que ya vengo por más de 7 años, no he visto, no me he enfrentado ni una vez en el extremo de acusación directa, que a mis patrocinados le han acusado. No, por lo menos. Por eso le digo, en la práctica no se usa mucho la acusación directa, pero sí existe este mecanismo, doctores. Ojo, es siempre promovido por la Fiscalía, doctores, acusación directa. En realidad, es como un proceso, como le decía, ¿no? Etapa de investigación preparatoria, preliminar existe, no hay formalización, se pasa a etapa intermedia, control de acusación y luego va a haber juzgamientos. Ese es el camino que aquí va a prevalecer. Acusación directa. No existe la etapa de investigación preparatoria como tal, propiamente dicha, es decir, la formalizada. A ver si me están entendiendo, doctores. Apertura la diligencia preliminar. La fiscalía encuentra ahí elementos suficientes sobre comisión del delito que se le imputa a alguien específicamente, individualiza, ¿no? Al imputado, entonces dice, aquí tengo lo necesario
para acusarlo. Entonces va a obviar de realizar la formalización y se va directamente de diligencias preliminares a la etapa intermedia, a la acusación. Eso es el detalle o la diferencia o la particularidad que tiene la acusación directa, doctores. En la etapa intermedia se desarrolla tal como exige el proceso común. Se dan el control de acusación, formal, sustancial y probatorio en los jueces. Ya no vamos a profundizar más a fondo, etapa intermedia, porque eso va a ser el curso que se va a venir en agosto, doctores, netamente etapa intermedia. Solo para decirles acusación directa, acá es que no hay formalización, ¿ya? Si existe etapa intermedia y existe el juzgamiento. Eso es la acusación directa, doctores. Los presupuestos, les he explicado y les he indicado, pero brevemente acá, que el delito no haya prescrito, que haya satisfecho, ¿no? Pero obviamente eso que se hayan satisfecho los requisitos, ¿no? De procedibilidad de existir lo que es la imputación, y por eso va, ¿no? Y los supuestos que también existen, el fiscal considera que las diligencias actuadas es suficiente preliminarmente y como tal, pues, ejerce lo que es la acusación directa, formula directamente. Repito, obviando formalizar el caso. Acusación directa de la oportunidad. ¿Cuándo se puede hacer? Se puede aplicar, obviamente, doctores, agotadas las diligencias preliminares. Apertura de la investigación, programa las diligencias preliminares, concluye sus diligencias preliminares y la fiscalía decide acusar de manera directa. Lo lleva ante el juez de investigación preparatoria y viene lo que es el control de acusación directa, que sigue el camino de un proceso común. Los tres controles: formal, sustancial y probatorio. De eso se trata. El trámite, normalmente la fiscalía, terminada lo que es diligencia preliminar, se acusa, presenta al juez de investigación preparatoria, corre traslado a las ambas partes, la acusación directa formulada, para que puedan observar, ¿no? O no, también dentro de 10 días, lo que exige la norma, y luego pues se convoca pues también en lo que es ya las audiencias de control de acusación y se desarrolla dentro de lo que exige la norma del proceso común de lo que es normalmente la etapa intermedia. Eso es la acusación directa de autores, ¿no? Hay casaciones que se han, pues, realizado de manera de jurisprudencia vinculante, como el Acuerdo Plenario 6/2010, ¿no? En realidad, hablan de acusación directa o proceso inmediato. Normalmente, acusación directa, pero ahí lo diferencian entre el proceso inmediato y la acusación directa de autores, ¿no? ¿En qué consiste? Hay otra casación también que habla de la libertad de acuerdo plenario, entre otros, y también hablan de lo que son plazos de las diligencias preliminares terminada. Obviamente también se puede realizar la acusación directa. Entonces, doctores, en resumen, la acusación directa es promovida por la Fiscalía. Tiene que haber los elementos suficientes sobre delito de imputación. Tiene que haber individualizado, ¿no? El investigado o los investigados. Y la Fiscalía no formaliza el caso y lleva directamente la acusación ante el juez de investigación preparatoria. Eso es la acusación directa. Por otro lado, doctores, tenemos el proceso inmediato, que es también, eso sí, es muy usado, proceso inmediato. Proceso inmediato. Para que exista el proceso inmediato, la primera diferencia entre acusación directa y proceso inmediato es que en el proceso inmediato tiene que haber delito consumado, en principio, doctores, o flagrancia, pero flagrancia es delito consumado. En cambio, acusación directa no. La fiscalía realiza diligencias preliminares. Después de haber realizado diligencias preliminares, según su convicción, para la fiscalía existen pues pruebas suficientes y con lo cual puede acusar. En cambio, en proceso inmediato no se realizan diligencias preliminares, en principio. No. A veces sí, cuando hay detención, flagrancia, entre otros. Pero en principio no. ¿Por qué? Porque existe un delito consumado. Ya no se necesita investigar más. ¿Para qué? Porque ya existe el autor a quien se le imputa por el delito consumado. Ejemplo, en delito de omisión de asistencia familiar, estamos ante un proceso consumado. En delito de violencia psicológica, basta que salga positivo la afectación de lo que es pericia psicológica, proceso inmediato.
pueden promover. Basta un accidente de tránsito, basta determinar la autoría de lo que es el conductor, que es el autor borracho, todo, entre otros, proceso inmediato, porque es un delito ya consumado. Ya no necesitamos indagar para decir que él no fue, que condujo, nada. Y igual que en proceso sobre delito de omisión de asistencia familiar, no es necesario ser, sí será el padre que no pagó. No, simplemente el señor no pagó, el delito se consumó, entonces ya no necesita investigar más. Es decir, no se realiza diligencias preliminares, sino ya con el delito consumado se promueve lo que es proceso inmediato, ¿no? Entonces es un proceso que en realidad permite abreviar la primera etapa del proceso penal. No se hace ni preliminar ni preparatoria propiamente dicha, y lo que vendría a ser pues como etapa intermedia, ¿no? Se realiza el proceso inmediato, ni así, sobre todo para el proceso inmediato no se va a discutir la acusación, todo, sino simplemente se promueve el proceso inmediato y se dice quiero llevar este caso al juzgamiento inmediato. Entonces se promueve el proceso inmediato. Entonces, aquí, en realidad, existe el delito consumado, ¿no? Entonces, los procesos inmediatos en la práctica es así, te notifican el proceso inmediato como acusado, ¿no? El proceso inmediato tienes que también observar, ¿no? Lo que está formulando el proceso inmediato como acusación la fiscalía, observaciones, y así mismo, si eres la parte agraviada, tienes que constituir en actor civil. Hasta antes, incluso de inicio de la audiencia, puedes constituirte en actor civil en proceso inmediato. Siempre. No se olviden eso, siempre. Se convoca la audiencia de proceso inmediato, la fiscalía oraliza lo que es requerimiento de proceso inmediato, la parte agraviada lo observa y al final hay un pronunciamiento. Aquí es importantísimo, doctores. No todo proceso inmediato puede pasar al juicio inmediato. Si no pasa al juicio inmediato, ¿no? Lo pueden declarar infundada el requerimiento de proceso inmediato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. El juez de investigación preparatoria le va a ordenar a la fiscalía que este caso siga su camino por el proceso común y y le va a entregar o le va a devolver, ¿no? El requerimiento y le va a indicar que programe las diligencias y que se actúen las diligencias. Terminadas las diligencias, usted o archivará o usted formulará la acusación. Eso le dice, en otras palabras, el juzgado o el juez de investigación preparatoria cuando no procede el proceso inmediato. Dirán ustedes, doctor, ¿cuándo no puede procesar el proceso inmediato? Porque a veces el requerimiento de proceso inmediato hay que observar por eso los requisitos de procedibilidad o los hechos o elementos de convicción, ¿no? Pues están muy paupérrimos. O si no, no han tomado declaración del investigado y ya lo están promoviendo en proceso inmediato. También puede ser, pues, eso, el tema de lo que no puede prosperar el proceso inmediato. O en tema de violencia familiar, la que dice que es o que fue víctima de violencia psicológica denunció, pasó por SEM, emitieron el certificado de evaluación psicológica, el SEM, y con eso está promoviendo proceso inmediato la fiscalía. Entonces podemos cuestionar por la máxima de la experiencia, señor magistrado, que es reciente supuestamente el delito, allí va a salir siempre positivo, ¿no? El resultado. ¿Por qué no se practicó una pericia psicológica en el Instituto de Medicina Legal? Y por lo menos dos oportunidades. Y la máxima de la experiencia dice que por lo mínimo debe pasar dos evaluaciones la agraviada. Ahí se determina si hay afectación o no. Y aquí está promoviendo la fiscalía sin haber agotado, ¿no? Esos mecanismos y está siendo ver a un patrocinador como un agresor psicológicamente y la realidad es otra. Entonces, pues, en ese sentido,
Cuestionamos todo y el juez, con su criterio de garantía, juez de garantía se le llama, juez de investigación preparatoria, aunque a veces no es así, va a determinar que el proceso inmediato no prospere. Cuando no prospera, regresa a la fiscalía el caso y se va a seguir el camino de proceso común. Por eso en la audiencia le dicen al juez, doctor, ¿usted quiere que el caso no prospere aquí, lo que es proceso inmediato, y que se investigue todavía por proceso común? Si defienden la parte investigada, díganle sí, sí, doctor, sí, magistrado, que se agoten todas las diligencias, ¿no? Diríamos eso. Porque en proceso común se va a investigar. Ese es un primer escenario cuando hay proceso inmediato, cuando declaran infundada el requerimiento de proceso inmediato. Cuando declaran fundada el requerimiento de proceso inmediato, a pesar de que tú como defensa te opusiste y que no se debe de promover proceso inmediato y que se debería de continuar el proceso común como corresponde a la investigación, entonces te queda apelar. He aquí, doctores, por favor, cuando no están de acuerdo con la resolución del proceso inmediato que el juez va a dictar en esa misma audiencia, tenemos derecho de doble instancia, apela. Pero tienen que decir lo siguiente, doctores, no estoy de acuerdo con su resolución o con su fallo, señor magistrado, apelo en este acto y fundamentaré también en este acto. Doctores, así es. Cosa que en otras apelaciones decimos así. No estoy de acuerdo con el resultado, señor magistrado. Apelo en este instante y lo fundamentaré dentro del plazo de ley, decimos, ¿no? Si es un auto, 3 días. Si es una sentencia, 5 días. Pero en el proceso inmediato, doctores, tiene una particularidad que no podemos decir eso, de que voy a fundamentar dentro del plazo de ley. No, doctores. Por eso, consejo, doctores, cuando van a asistir a una audiencia de proceso inmediato, defienden al acusado. Vayan preparados con su apelación, fundamento legal, de hechos, los agravios, lo que van a decir, allí ya vayan preparados. Si el resultado no les conviene, van a apelar. Y consiste de que tienen que apelar inmediatamente allí, doctores. Que muchos colegas a veces creen, es un proceso inmediato, el juez dictó su resolución, yo no estoy de acuerdo, apelaré, tengo 3 días para apelar. No, no es así. Excepcionalmente, el proceso inmediato, la apelación se fundamenta en el acto. Y si ustedes o nosotros presentaríamos la apelación y el juez dice, muy bien, doctor, concedido su apelación, fundamentalo. Y tú dices, no, doctor, voy a fundamentar en 3 días. Un momento, doctor, estamos en proceso inmediato. Por favor, tiene que fundamentar ahora, o si no, le damos por, obviamente, declarado improcedente su apelación. Tienes que apelar. Y lo mínimo que debemos saber es en la apelación, pues, fundamento jurídico de los hechos y los agravios. Eso tienen que ustedes señalarlo ahí. Lo señalan, apelan y el juez se pronuncia, concede la apelación y termina así. Esa es la particularidad que existe en proceso inmediato, doctores, que debemos saber. ¿Ya? Cuando ya apelan, ya nos vamos o se va a ir a la sala correspondiente que se va a discutir sobre esa apelación, sobre esa decisión del juez que dictó que no estuviste como defensa de acuerdo y se apeló. ¿Ya, doctores? Es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta, que muchas veces, a veces hay colegas que no van preparados y ahí en realidad, pues, como se dice, sufre, ¿no? Para no sufrir, para que no pasen eso, le estoy diciendo, doctores, vayan preparados. Cuando van a asistir a una audiencia de proceso, inmediato. Si defienden a la parte, investigan. Entonces, el proceso inmediato, el presupuesto es que el delito no haya prescrito, siempre existe eso, y que se haya satisfecho los requisitos de procedibilidad, y obviamente que se incurran en uno o dos supuestos de hecho que habilitan la incoación del proceso inmediato, ¿no? Los supuestos de hecho, siempre el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrancia delictiva, como se dice, con las manos en la masa, ¿no? Popularmente hablando.
o el imputado ha confesado la comisión del delito. Yo hice eso. O los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado, ¿no? Sean evidentes. En esos supuestos se promueve el proceso inmediato, doctores. ¿Ya? Promueve lo que es proceso inmediato. Lo que es el control de la acusación, lo que el proceso inmediato, que normalmente como es acción directa, todo, el control lo va a hacer el juez de investigación preparatoria, ¿no? Eso es. Trámite, ya les expliqué, se presenta al juez de investigación preparatoria, ¿no? El proceso inmediato, obviamente formalizado el caso, obviamente, tenés a formalizado. El fiscal su requerimiento presenta al juez, el juez convoca el proceso inmediato, se absuelve, se desarrolla la audiencia, y lo que es la audiencia, les expliqué, ¿no? Cómo es la audiencia, acreditación, la parte fiscal, acusa, se defiende la parte agraviada, y también existe lo que es el actor civil. Antes de que inicie proceso inmediato, normalmente también lo que la constitución de actor civil, doctores, primero se va a controlar lo que es la constitución de actor civil. Eso también es importantísimo, doctores. Cuando ustedes como la parte agraviada presentaron su constitución de actor civil, antes de que inicie el requerimiento de proceso inmediato, el juez va a tocar primero lo que es control de solicitud de constitución de actor civil. Siempre, primero eso. ¿Ya? ¿Por qué? Para que ingrese al proceso actor civil y que participe, actúe en el extremo de reparación civil y que tenga, pues, como se dice, voz activa. En ese extremo primero se controla lo que es la constitución de actor civil en un proceso inmediato. Si se declara, pues, infundada, queda allí, pero se discutió primero lo que es la constitución de actor civil. En la práctica, a veces, cuando somos abogados de la parte investigada, nos van a correr traslado en instante de la solicitud de constitución de actor civil. Mi consejo, cuando es así, céntrense a revisar en torno al artículo 100 del Código Procesal Penal el escrito de la solicitud que ha presentado la parte agraviada, porque es apacible a ser declarado infundada, ¿no? Entonces, si no cumple esos requisitos, obsérvenlo en ese extremo, porque no pueden cuestionar todavía ahí de fondo el monto que está pidiendo. Recuerden, es postulatoria. En juicio inmediato ya se discute de fondo con las pruebas, entre otros, pero en el proceso inmediato solamente la forma de la constitución de actor civil hay que discutir y hay que observarlas. Si es que cumple todas esas formas, sí o sí, lo va a declarar pues fundada y le va a permitir que se constituya como actor civil. Pero muchas veces hay colegas que pecan, no sé, pecan de negligencia o por error o por desconocimiento, no cumplen los requisitos que exige el artículo 100 del Código Procesal Penal y sus escritos pues son cuestionables y por ende no se puede constituir como actor civil. Ya es importantísimo, doctores, el trámite. Después viene el desarrollo del proceso inmediato como tal, la fiscalía oraliza, luego oraliza también el extremo de su pretensión civil, la parte actora previamente constituida, actor civil, y absolvemos como abogado del acusado a los dos, tanto al requerimiento fiscal y también absolvemos tanto lo que es la postulación petición que hace la parte agraviada. No se olviden eso, siempre se absuelve a ambos. Hay dúplica, réplica y al final hay un pronunciamiento. Ya les dije, si no están de acuerdo, apelan en ese acto, oralizan y fundamentan su apelación. Si el proceso inmediato es declarado infundada, entonces el caso va a continuar su curso por el proceso común y pasará a lo que es la investigación preparatoria. Así es. Doctores, y si ustedes no apelan, están de acuerdo con el proceso inmediato también y pasa inmediatamente al juzgamiento, al juicio. Se programará en un plazo de un mes o menos el juez unipersonal o colegiado para el juicio inmediato. ¿Ya? Así es, doctores. Entonces, en eso consiste el proceso inmediato. Ya saben los supuestos, lo que ya les indiqué, y esa es la forma de aplicar el proceso inmediato, ¿no? Acá he explicado a grandes rasgos lo que ustedes ya me han escuchado, acá el esquema del proceso inmediato.
que normalmente es controlado por el juez de investigación preparatoria. Pasa al juicio inmediato y en el juicio ya se actúa todo propiamente dicha, la acusación, cuestionamientos, la contra del autor civil, los montos, se discute, se prueba lo que es reparación civil apostulatoria, todo ello, y al final hay una sentencia. Proceso inmediato, en un breve tiempo que puede ser en 2 meses o hasta menos. Ahí, de eso se trata, mecanismos no alternativos de simplificación procesal. Entonces, proceso inmediato, doctores, siempre va a ser pues un mecanismo en la que sí existe eso de realización de lo que es control formal, sustancial y probatorio, ¿no? De la acusación, y observamos nosotros como abogados de la parte acusada, ¿no? Lo que ya les he indicado, los efectos cuando se aprueban, pues se juzga rápido y termina el proceso en un tiempo no alargado de manera innecesaria. Así es. Eh, Muy bien, doctores. Ese segundo mecanismo alternativo sobre lo que lo que es el mecanismo de simplificación procesal, doctores, ¿no? Acusación directa, proceso inmediato. Tercero, tenemos la terminación anticipada. Solamente para indicarles que la acusación directa, como el proceso inmediato, siempre es promovido por el Ministerio Público. Ahora, el proceso de terminación anticipada, no. Eso no puede promover la fiscalía. La terminación anticipada siempre va a ser a la solicitud de la parte acusada. ¿Ya? La parte acusada solicita no a la fiscalía, doctores. Recuerden que en caso estaba formalizado, ya conoce el juez de investigación preparatoria, sino postula lo que es la petición de proceso de terminación anticipada ante el juez de investigación preparatoria. ¿No? Incluso ahora hay una nueva norma que ha salido, ¿no? Que en la etapa intermedia, en cualquier estadio como formal, sustancial o antes de probatoria, antes de auto de enjuiciamiento, se puede discutir en la etapa en lo que es determinación anticipada, ¿no? Ya salió. Esa norma ahora está vigente. Antes su aplicación era distinta, pero entonces simplemente determinación anticipada, que quede claro, es promovido por el acusado. El acusado, el quien solicita acogerse. Requisito, condición, doctores, siempre va a ser que el acusado reconozca el delito. El acusado se declare responsable del delito. Que diga, yo me hago cargo o yo me declaro responsable del delito cometido. Basta que diga eso, se aplica la terminación anticipada. Si el acusado no dice esas palabras, no prospera lo que es la terminación anticipada. Por eso, para terminación anticipada, no es necesario que esté presente la parte agraviada, porque acá lo que se va a discutir es la pena, penas, ¿no? La terminación anticipada se determina lo que es la pena. El requisito que el autor del delito se declare el responsable de los hechos incriminados, ¿no? Es la condición. Entonces, pues, se aplica la terminación anticipada, se dicta la sentencia, emite la reparación civil y eso termina allí. No existe etapa intermedia ni juicio oral, sino se declara más que responsable, asume la responsabilidad del delito y se dicta la sentencia. Si se sentencia, terminación anticipada, doctores. Es un efecto que sí genera sentencia. Pero también cuando el delito pues no tiene la pena mayor de 2 años, como abogado nosotros tenemos que buscar la salvedad para nuestro patrocinado. Con terminación anticipada podemos lograr pues una sentencia suspendida, ¿no? Que le digan suspendida y que no genera eso antecedentes judiciales, ¿no? Una sentencia suspendida. Es así, doctores, la terminación anticipada, ¿no? Siempre promovido por el acusado, no existe etapa intermedia ni juicio oral, sino de manera adelantada el juez lo va a sentenciar bajo la condición de que el acusado asuma su responsabilidad y se declare responsable o culpable. Requisito, siempre. Eso tenemos que enseñarle
o orientarle a nuestros clientes, ¿no? La oportunidad para que se pueda coger terminación anticipada. Antes era dentro de la etapa formalizada hasta antes de inicio de acusación que el fiscal oralice su requerimiento acusatorio. Si el fiscal ya oralizaba su requerimiento acusatorio, ya no podías promover terminación anticipada. Así haya presentado su requerimiento acusatorio por escrito, pero todavía no oraliza, sí se podía promover terminación anticipada. Antes, pero ahora con la modificatoria de la norma que permite, incluso cuando la fiscalía ha oralizado su acusación, estamos en control sustancial o control formal o control de medios probatorios. Si el acusado previamente conversó con su patrocinado, sí puede aún acogerse a una terminación anticipada. Eso dice la norma. Es decir, hasta antes de la emisión del auto de enjuiciamiento se puede promover terminación anticipada. ¿Ya ves cómo han pensado más a favor de los acusados y ahora incluso tiene esa posibilidad de concluir ahí el proceso? Eso, doctores. Entonces, la oportunidad que tienes ahora hasta antes mejor dicho, antes de la emisión de la auto de enjuiciamiento. Eso es. Ahora, antes era, antes de que oralice el requerimiento acusatorio, la fiscalía. Pero vamos por la ley actual, es hasta antes de la emisión del auto de enjuiciamiento. Así que hay oportunidades. Así que hay tiempo para correr terminación anticipada. Pero eso sí, doctores, ahí importantísimo, saber la determinación de la pena. Si, por ejemplo, le están imputando por 10 años a tu patrocinado y quieren pues condenarles una sentencia efectiva y tú quieres bajar hasta 5 años para que sea suspendida, entonces hay que saber esa determinación de la pena. Porque recuerden, por terminación anticipada, la gracia que le van a dar porque reconoce ser responsable de delito imputado el autor, la gracia es un sexto de pena, ¿no? Le van a reducir un sexto del monto que le están pues postulando como la pena a sentenciar. Entonces, tenemos que hacer bajar con todo lo que es determinación de la pena, utilizando lo que es sistema de tercios o sistema escalonado. Hay que ver los agravantes, atenuantes, sobre todo atenuantes, todo ello, doctores, tenemos que hacer bajar, es decir, llegar a 5 años. Por eso es muy importante cuando se va a coger terminación anticipada a nuestro cliente, conocer a fondo sobre la determinación de la pena. Sobre esta clase de determinación de la pena ya será otro curso, ahora no tocamos a fondo, pero sí eso tenemos que conocer. Determinación de la pena es muy importante, doctores. ¿Ya? Así es. Entonces, pues, doctores, en eso consiste lo que es la determinación anticipada. Ahora, ¿cuál es la forma de poder yo solicitar el trámite de determinación anticipada? En realidad, hay dos caminos. Uno más formal, otro no es informal, sino que de manera espontánea, ahora porque la ley lo permite, pues oralmente solicitar al juez que se va a coger terminación anticipada una vez iniciada incluso la acusación. Eso es diríamos que no es lo formal. Lo formal y lo correcto es de que tú presentas un escrito, ¿no? Un escrito solicitando la terminación anticipada al juez de investigación preparatoria, donde debe de firmar el acusado y su abogado. No cometan, doctores, el error de que presentan terminación anticipada ustedes y firman solamente como abogados. Eso no, por favor. Quien está pidiendo la terminación anticipada es el abogado. Nosotros no pedimos, sino que pide es el acusado. El acusado es quien está pidiendo. Nosotros firmamos como abogado, ¿no? Entonces, ese es el trámite. Hay que pedir por escrito o también oralmente cuando ya inició lo que es la acusación. Así, doctores. Esa es la forma de pedir la terminación anticipada. ¿Existe la audiencia de terminación anticipada? Sí, se programa, ¿no? Donde van a asistir sí o sí el fiscal, el juez y el investigado. En principio, la parte agraviada no es necesaria. Más aún, si no se ha constituido actor civil. Pero de todas maneras, así se haya constituido actor civil, la intervención anticipada no se va a discutir mucho el tema de lo que es reparación civil. Porque intervención anticipada va sobre todo por la pena. Por la pena. ¿No? Entonces,
En sentido sí o sí, asiste juez, fiscal, el investigado con su abogado. ¿Por qué? El investigado tiene que asumir la responsabilidad, ¿no? El investigado tiene que decir que soy responsable para que surta efecto la terminación anticipada. Luego tenemos lo que es proceso de terminación anticipada, autores, desde lo que es ya lo que he explicado, que hay una audiencia, ¿no? Que hay control judicial, que el juez lo controla y también se emite la sentencia. Otra figura que tenemos, doctores, es la conclusión anticipada, doctores. La conclusión anticipada es otro mecanismo que utilizan o podemos utilizar como abogados en favor de nuestros patrocinados. Recuerden, la terminación anticipada ahora se puede dar hasta antes de la emisión del auto de enjuiciamiento, es decir, antes de que concluya la etapa intermedia. Y quien va a dictar, ¿no? La sentencia es el juez de investigación preparatoria. Ahora, la conclusión anticipada del juicio lo va a dictar, si es que se acoge el acusado, el juez unipersonal o el colegiado. ¿Ya, doctores? Es importante, un punto a tener en cuenta. La conclusión anticipada, ¿en qué momento de la etapa se da del proceso? En el juzgamiento. En el juzgamiento. Ahí la condonación de la pena ya no es un sexto, sino un séptimo. Pero igual, si el acusado dice al juez que quiere acogerse a la conclusión anticipada, ya no se va a desarrollar todas las sesiones del juzgamiento, sino se va a dictar una sentencia conformada de manera adelantada y se le va a condenar. Se le va a condenar. Puede que sea suspendida o también efectiva. Eso sí, se le va a condenar, dependiendo cuánto de pena se le va a disminuir. Ahora bien, ¿cuál es la forma de poder solicitar la conclusión anticipada? Inicia el juicio, doctores, existe alegatos de apertura, tanto de la parte acusada como de la fiscalía, ¿ya? Después de alegatos de apertura, se leen la lectura de los derechos del acusado, todo ello, incluso le dicen que si el acusado va a declarar o no. Entonces, en ese momento, después de que haya realizado alegatos de apertura en la fiscalía, viene la etapa donde si va a acoger o no a la conclusión anticipada. Nunca, doctores, pidan la conclusión anticipada antes de que inicie el juicio. Así no lo es. La conclusión anticipada se aplica ya una vez iniciado el juicio. Se instala el juicio. Se realizan alegatos de apertura. Posterior a alegatos de apertura, se da la oportunidad de conclusión anticipada. Ahí es, doctores. Y ahí termina el caso y ya no continúa más el juzgamiento, sobre todo. Entonces, elementos, igual ahí, tiene que existir el reconocimiento de hechos del acusado. Igual, se declara responsable y culpable de manera voluntaria y dice que sí, yo cometí ese delito. O si no, me declaro responsable. Basta que diga eso y también se aplica la conclusión anticipada de manera automática. ¿Cómo se puede decir? Existen pues diferentes posturas, teorías de la conclusión anticipada, ¿no? Desde el punto de vista subjetivo, atendiendo el número de naturaleza de las pretensiones, atendiendo el ámbito de disposición, entre otros. En la práctica, eso se discute, entre comillas, se negocia con la fiscalía y la parte agraviada, si es que hay constitución de actor civil, sino solamente con la fiscalía, tanto la pena como la reparación civil, solamente con la fiscalía. Y se presenta el proyecto al juez unipersonal o al colegiado para que ellos aprueben. Así es. Entonces, sí existen diferentes tipos de lo que es total o parcial, de la conclusión anticipada, de manera absoluta o limitativa, sí existe, ¿no? Cuando exclusivamente la pretensión pena es alta, entonces varían. Y todo eso se va a tener que desarrollarse
en la conferenciación o en la conversación entre la fiscalía, el acusado y su abogado. Conclusión anticipada, autores, en realidad ya se da en el juicio y se adelanta de una manera adelantada el juzgamiento, se le sentencia y se le otorga para que pague la reparación civil. Eso es la conclusión anticipada. Recuerden, conclusión anticipada como terminación anticipada es a petición del acusado. Cosa que como acusación directa, como proceso inmediato, era a petición de la fiscalía. Ahora bien, tenemos también otro mecanismo, ¿no? De lo que es simplificación procesal, que es el proceso de colaboración eficaz. Muy particular. Esto normalmente se da en delitos de crimen organizado, delitos de corrupción de funcionarios, delitos grandes, por decirlo así, donde uno de los investigados pasa a ser el informante de la fiscalía y le dice todo lo que hicieron. Y por eso, por esa información que le va a dar la fiscalía, obviamente, le va a dar el premio, por decirlo así. Reducción de la pena, ya suspendida, no va a pagar reparación civil, entre otros, o lo va a sacar fuera del país, N cosas. Pero hay acuerdos previamente. Preacuerdo dice el colaborador eficaz las cosas como son y posteriormente se tiene que corroborar eso. Se tiene que corroborar. Es decir, todo lo que ha dicho el colaborador eficaz es cierto o no. Eso es importante, se corrobora. Una vez corroborado que todo es así, el acuerdo se presenta ante el juez de investigación preparatoria y el juez va a tener que aprobar. Si aprueba, se da a efecto la colaboración eficaz, todo como tal. Y sobre esa colaboración eficaz en la fiscalía se crea, doctor, es importantísimo, se crea un cuaderno especial, secreto. Solamente deben saber fiscal, el abogado del investigado, el investigado y nadie más. Porque es peligroso, porque son delitos de mayor gravedad. Y entonces, al que está acogiéndose como colaborador eficaz, pueden matarlo. Asiste en el penal o está en la calle, le mandan matar. Como ha pasado, doctores están diciendo, no sabemos a ciencia cierta, pero se ha comentado que sobre el caso de Susana Villarán, ¿no? Creo que fue su gerente, cuando fue alcalde, algo así, iba a ser testigo, colaborador eficaz, creo que aquí, le han matado, ¿no? Le mandan matar, lo silencian. Igual, sea en penal, afuera lo van a matar. Por eso es muy importantísimo tener el secreto en la colaboración eficaz. Es delicado para tomar la decisión. También a veces está en juego el abogado, ¿no? También el abogado lo puede matar, porque sabe, conoce, ¿no? Lo que ha dicho su patrocinado. Entonces todo es bastante particular el proceso de colaboración eficaz. Por ese momento de tomar la colaboración eficaz hay que analizar bien los casos y hablar bien con la fiscalía. Quien promueve la colaboración eficaz es también el investigado. El investigado promueve. Y quien va a aprobar la colaboración eficaz, el juez de investigación preparatoria. ¿Procede o no? El juez. Ya, entonces eso es. Entonces, existe también esta colaboración. Pero si esto prospera todo, el beneficio de tu patrocinado, por decir, por lo que colaboró con el Ministerio Público, le van a dar premio, incluso si está en el penal, sale y ya puede hacer su vida libremente, ¿no? O salir de fuera del país, porque también corre el peligro de que, siendo realistas, que se van a dar cuenta tarde o temprano y lo pueden mandar a matar. No es lo que realmente existe. Entonces, pero sí existe proceso de colaboración eficaz. Existe con el proceso de colaboración eficaz, ¿no? El delito en materia de proceso de colaboración eficaz, sobre todo, como les decía, robo agravado, delitos de corrupción de funcionarios, crimen organizado. Allí muchos se acogen a la colaboración eficaz y a premio que la fiscalía le promete muchos beneficios y se le debe de cumplir.
Eso es, doctores. Entonces, requisitos que deben reunir un colaborador eficaz es haber abandonado voluntariamente sus actividades delictivas, también es importante, admitir a no contradecirse, ¿no? También o no libremente va a contar los hechos como son y decirle a la fiscalía todo lo que sucedió o todo lo que hicieron con los demás. Eso es importantísimo, doctores. Y el colaborador eficaz participa, pues, de manera secreta, que nadie debe de saber en lo que es el proceso hasta que todo sea aprobado. Una vez que inicia el proceso de colaboración eficaz, no significa que está aprobado, porque tiene que primero, después de que declare, corroborarse, después de corroboración, recién tiene que aprobar el juez. El juez de investigación preparatoria aprueba y ahí recién se puede hablar de lo que es la colaboración eficaz propiamente dicha y eh, más que ese, sino esa declaración previamente corroborada lo va a utilizar la fiscalía para acusar a otros investigados, con fundamento todo, porque tiene, pues, una fuente cierta que uno de ellos que estuvo con ellos cometiendo delito les ha dicho todo cómo pasó y la fiscalía tiene prácticamente un elemento fuerte para acusar a los otros. Esa es la finalidad con colaboración eficaz, ¿no? Entonces, acá, doctores, sobre todo, dicen nombre de los cabecillas, de los jefes, los integrantes del grupo crimen organizado, entre otros. El colaborador va a decir nombres, va a decir nombres. Así es, doctores, y la decisión que tome sobre la colaboración eficaz del juez de investigación preparatoria siempre es también apelable, se puede apelar, ¿no? Pero eso sí, muchas veces, doctores, a veces cuando apelan todo, es un punto de lo que ya va a pasar el tema de lo que es, se van a enterar todo y peligra, ¿no? Peligra la vida del colaborador eficaz. Entonces, muy delicado ese punto de colaboración eficaz y que siempre se debería de tomar en cuenta con bastante cautela, secreto, y que no se debe de publicitar nada y también por eso es crear un cuaderno secreto en la fiscalía. Por lo menos eso confiamos, creemos. No creo que la fiscalía se preste para otras cosas y que puede dar esa información a los otros co-investigados y ahí sí ya corre el peligro la vida del colaborador eficaz, ¿no? Eso es lo que se tiene que tratar. Muy bien, doctores, con eso finalizamos la clase de este día sobre el tema de lo que es salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal que existe dentro del proceso penal. Hasta aquí llegamos, doctores. Les agradezco por su atención. No sé si tienen preguntas, quedamos sujetos a ello. De no ser así, estamos ya finalizando la clase de hoy día. Doctores, quedo a la escucha, a las preguntas. Ya liberó. Al parecer, no hay preguntas, doctores. Creo que todo se ha entendido. Entiendo que es así. Doctores, invitarles a continuar con nuestro curso. Todavía nos faltan 3 jueves y terminamos el 7 de agosto. Invitarles que continuemos con esto, lo que es etapa de clase preparatoria. Estamos tocando temas importantes. La próxima clase vamos a tocar el tema de prisión preventiva y todo lo que se viene, lo que es la prisión preventiva, vamos a terminar y cerraremos el curso con la conclusión de investigación preparatoria. Con eso, invitarles, doctores, que participen y agradecerles por su asistencia, por su amable escucha. Ha sido, pues, siempre es un gusto compartir con ustedes este conocimiento. En nombre de nuestra firma legal Pomar Abogados, le agradecemos y nos encontramos en la otra sesión que es el próximo jueves en la misma hora, de 8 a 10 y también de antemano ya invitarles que continuaremos después con el curso de investigación preparatoria propiamente dicha. Muy buenas noches, doctores, con todos ustedes. Es un gusto. Hasta la próxima semana. Adiós. Nos vemos. Buenas noches. Ah, cierto.